Una, la necesidad de tener un marco teórico específico de la sexualidad, digamos, que nos resolviera los problemas que por un lado tienen las visiones reduccionistas, que son muy importantes pero que tienen sus limitaciones, y otra que fue una motivación un poco circunstancial y que fue mi contacto y trabajo con personas con limitaciones intelectuales, con retraso mental. Trabajo de educación sexual, pues, que hacía yo con ellos, sí me permitió ver cómo las cosas que tienen que ver con nuestro entender la sexualidad se organizan en significados y en cogniciones, digamos, en sistemas cognitivos y sistemas mentales alrededor de estas zonas de la experiencia del ser humano. Es decir, a través del contacto con ellos es mucho más evidente que la organización tiene, digamos, esta conformación, integrar los mensajes sociales y la vivencia que tenemos, el común denominador de las personas, de las cosas sexuales. En ellos se observa con mucha mayor claridad los problemas para integrarla en el mismo sentido que tenemos las personas que no tenemos limitación intelectual. Entonces eso me resultó muy interesante. De ahí pues ya nos lanzamos a la tarea de tratar de articularlo de una manera un poquito más formal. Para la mayoría de las personas adultas, el hecho de tener, por ejemplo, un encuentro erótico tiene significaciones, obviamente en la dimensión erótica del placer, de la vivencia, pero pues también tiene significados que se relacionan con la formación de algún tipo de vínculo con la persona. Para la mayoría de personas la vivencia erótica resuena en la identidad, es decir, hay una confirmación del sentirse hombres o del sentirse mujeres con las experiencias eróticas, y para la mayoría de personas está integrado la posibilidad reproductiva o la necesidad de hacer actos para, de alguna manera, prevenir la reproducción si es que no se desea. La persona que tiene dificultad de procesamiento de información, de repente las conexiones no están claras. Las conexiones que nosotros hacemos de una manera muy rápida, cuando ya están integradas todas las cosas, ellas no las hacen. Y que, pues, requieren de muchísima repetición y de muchísima claridad para que los mensajes sexuales, mensajes sociales de la sexualidad se vayan integrando. Pues, ¿qué le parece si para comprender mucho mejor todo este tema comenzamos a hablar de los olones, de estas partes que conforman o que nos conforman como seres sexuales? Sí, claro que sí, Vero. Si quieres, vamos a hablar primero del olón reproductivo. Okay. En donde para nosotros en general la reproducción tiene que ver con embarazarnos y tener hijos, ¿no? O sea, biológicos. Y en realidad el olón reproductivo, que me gustaría que viéramos también ahí un video nada más para recordar cómo están interrelacionados y ver el olón reproductivo en sí, no solamente tiene que, la reproducción es la capacidad de formar individuos muy semejantes a nosotros, no necesariamente iguales. Nosotros sabemos, ahí tenemos el olón de la reproductividad, ¿verdad? Que vemos cómo está interrelacionado con los demás. Sin embargo, decía yo, no son iguales a nosotros, o sea, no son nuestros clones, porque ya vienen de genes de papá y mamá, ¿no? Claro. Entonces, no solamente biológicamente, también nosotros podemos reproducirnos, por ejemplo, nuestro conocimiento. Entonces, dice Eusebio Rubio, por ejemplo, muchos profesores de alguna manera se reproducen en los alumnos al formarlos. Como padres estamos formando hijos, esa es otra forma de reproducción, la formación que les damos, que lo pueden hacer los padres adoptivos, Vero, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el olón de la reproductividad tiene otros aspectos como es la salud sexual y reproductiva, infecciones sexualmente transmisibles, el saber de esto, ¿no? Cómo cuidar esa salud para que el sistema sexual en el aspecto reproductivo esté sano. Embarazo, parto, aborto, todo lo que tiene que ver con eso es gran parte del olón reproductivo. Entonces, la reproducción implica mucho más y desde mi cuerpo, mi mente y mi ser social, sexual, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí, porque le da todo un aspecto totalmente diferente al que estamos acostumbrados a hablar. Sí, y viene también el olón del género, por ejemplo, si quieres vamos a hablar de ese. El género tiene que ver básicamente con mi ser hombre o mi ser mujer en este mundo.
3 aspectos básicos, ¿no? La identidad, si me siento hombre o mujer, y cada quien nos sentimos muy hombres o muy mujeres, o poco mujeres, o estamos a gusto con ser hombres o mujeres, o a disgusto en este mundo. Entonces, la sensación de saberme hombre o mujer en este mundo es una. ¿Cómo lo expreso? Ese es el rol de género, ¿no? Femeninamente, masculinamente, qué grados de masculinidad, andróginamente, o sea, mezclados los dos roles, esa es otra parte del género. Y la orientación, quién me atrae afectivamente, quién me atrae eróticamente, esa es otra parte del género. Entonces, el género está presente en todos los momentos de nuestra vida. Desde tú y yo estamos hablando y yo estoy ejerciendo mi olón del género porque estoy comunicándome contigo entre 2 mujeres. Yeah. Entonces, aquí está mi ser mujer, te estoy viendo mujer y yo sé cómo platicamos entre mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está presente mi olón del género. Eso es muy importante, siempre va a estar presente el género. Sí, y que a lo mejor nosotros en la vida cotidiana pues no nos damos cuenta, pero el pensar en qué soy, quién soy, cómo soy como mujer o como hombre, nos lleva a toda una construcción de mi ser de manera integral porque ya tiene que ver con otras cosas. Estamos hablando de los pilares de la sexualidad. Interesante, ¿verdad? Acompáñenos a un corte y regresamos.